Vamos a otras informaciones, ya lo hemos informado, comentado. La Corte Suprema deberá zanjar finalmente si es la justicia militar o la civil la encargada de investigar la muerte del conscripto Franco Vargas en Putre. Para hablar de este tema estamos a esta hora con el fiscal regional de Arica y Parinacota, designado por el Ministerio Público para esta causa, fiscal Mario Carrera. Fiscal, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Entiendo que todavía no hay fecha para que el máximo tribunal defina si es la sede civil o la sede militar la que llevará este caso. ¿Usted tiene otra información al respecto? No, y no es un proceso, desgraciadamente, que sea de un día para otro. Los pasos que vienen en estos momentos hacia adelante es, primero, el Tribunal de Garantía debe remitir su resolución, ¿cierto?, a la Corte Suprema. En ese momento se tiene ya por trabada la competencia, al no haber acuerdo, ¿cierto?, entre la justicia militar y la justicia civil. Y la Corte Suprema, una vez recibido esa resolución, le pide un informe al fiscal judicial y, evacuado ese informe, debe poner la causa en tabla para que la conozca el Claro. Pleno. Claro, Por lo tanto, estamos hablando en una causa o en causas similares que hemos tenido en años anteriores. Se ha demorado efectivamente más de un mes al menos en esa resolución. Esperamos que ahora sea menos tiempo, pero ya es una cuestión que depende exclusivamente de la Corte Suprema y no hay un plazo perentorio establecido por ley para ello. lo entiendo y queda bastante claro. Y a raíz de esta respuesta fiscal, mientras no dirima la Corte Suprema lo que es la potestad finalmente de una justicia u otra, el Ministerio Público, la causa que usted lidera en este sentido, tiene que estar en términos de diligencias, pesquisas, declaraciones suspendida, digamos, o puede ir levantando información al respecto? No se suspende en lo absoluto, Perfecto. sigue al igual como venía, digamos, desde el comienzo. Así que, claro, tenemos esta anomalía, ¿cierto?, de que tenemos a dos instituciones con competencia distinta, digamos, examinando un mismo hecho. Por lo mismo, ¿cierto?, y por un tema de prudencia, tal cual como lo veníamos realizando hasta ahora, nuestras diligencias tienen que ver más bien con la recopilación de Ya. información y no otras que son o que podrían ser, por mucho que sean necesarias, quizás son muy relevantes y son propias para quien asuma la investigación de estos hechos. Por ejemplo, una posible exhumación del cuerpo de Franco, Por ejemplo. que es algo que lo más probable es que deba hacerse, por lo menos nosotros así lo tenemos decidido. Sí. ¿Ustedes Nosotros, ya tienen decidido respecto que llevarían a sí, cabo esa diligencia, sí, correcto. ese acto que es la exhumación del cuerpo del conscripto Vargas? Sí, nosotros eso incluso ya fue conversado, no ayer ni hace pocos días, sino que la semana pasada con la familia de Franco. Evidentemente también es una cuestión que pide su propia madre, o sea, ni siquiera aquí hay una duda por parte de ella. Es una diligencia que estimamos que debe realizarse, pero para realizarla, por lo menos la prudencia dicta de que en el caso nuestro solo lo haríamos una vez que se ratifique la competencia, y en el caso de que, bueno, esto quede en la justicia militar, simplemente derivamos los antecedentes. Perfecto. Sí vamos a ir adelantando porque hay unas cuestiones administrativas previas cuando uno realiza una diligencia como esa. Vamos a adelantarlas, como vamos a pedir autorización al tribunal y otras cuestiones previas para efectivamente, una vez que se zanje esto, si es que llegase a quedar bajo nuestra tuición la causa, vamos a realizar esa diligencia inmediatamente. Voy a ese punto, pero antes, para cerrar el tema que nos mencionaba fiscal Carrera, ¿qué se busca con la exhumación del cuerpo de Franco Vargas? Bueno, lo que ocurre es que cuando tenemos o estamos en presencia de delitos como, por ejemplo, la tortura o los apremios ilegítimos, se han establecido ciertos protocolos para el tratamiento de los exámenes médicos legales frente a figuras como de esa naturaleza. El protocolo que se establece respecto de cuerpos, digamos, o cuando hay muertes, es el protocolo de Estambul. Y en el caso de lesiones, o sea, cuando tenemos a la víctima con vida y que puede dar un relato, se aplica el protocolo de Estambul. Entonces tenemos protocolo de Minnesota para el caso de los fallecimientos y de Estambul para el caso de las personas que hayan quedado con vida. Parece que no lo había dicho bien en un principio, pero Se entiende, no se preocupe. Minnesota para el caso de las muertes, Estambul para el caso de
las personas que hayan quedado con vida y que tengan lesiones. Entonces, claro, cuando se realizó la autopsia, en este caso, no se hizo bajo estos protocolos. Ya. Por Pero lo ¿cuál es la tanto, es diferencia entre los... Bueno, importante uno realizarlo. es fallecido o vivo, digamos. ¿Esa es la diferencia o hay más diferencias? Porque en ese punto me imagino que no está poniendo en duda, o le hago la pregunta, ¿se pone en duda por parte de la Fiscalía lo que puede ser la autopsia que se generó con el cuerpo de Franco Vargas por parte del Servicio Médico Legal? No, no, no se pone en duda, sino que son protocolos distintos, ¿ya? Por lo tanto, hay un trabajo distinto. Y esto está, si usted lo busca en internet, incluso están en ambos protocolos. Estas son normativas de carácter internacional ¿Ya? a las cuales nuestro país, digamos, ha dado su aquiescencia, ¿cierto? Y por lo tanto debemos cumplirla. Entonces, en el caso de que efectivamente la justicia quede en nuestras manos, vamos a solicitar cualquier tipo de diligencia de médico legal en cumplimiento de las normativas de ambos instructivos. Perfecto. Ahora, a juicio de la Fiscalía, ¿por qué se habría aplicado un protocolo incorrecto en este caso? No, nosotros no tenemos antecedentes de la carpeta o del expediente que maneja la Fiscalía La Militar. ministra Recordemos Misil. que la justicia militar se rige bajo los principios del sistema inquisitivo. Ya. El sistema inquisitivo es evidentemente secreto, ni siquiera las víctimas tienen Sí, claro. acceso a él, por lo tanto menos la Fiscalía. Ahora, en el caso de que quedara la Corte Suprema dirimiera en favor del Ministerio Público o en favor, no del Ministerio Público, de la justicia ordinaria, entonces los antecedentes que se han recopilado hasta el momento por la justicia militar deberían ser enviados, Justicia. ¿cierto?, a la Fiscalía. Lo mismo al revés. Todo Ahora, lo que pero nosotros tenemos tendría que perfecto. remitirse. Pero para cerrar el punto, con respecto, y para tenerlo súper claro, que creo que es bien delicado también, en términos de los protocolos de la autopsia, ¿hay una suposición por parte del Ministerio Público de que habrían protocolos equivocados o es algo que se va a definir cuando eventualmente pase a sede civil las indagatorias desde la justicia militar y se tenga esa información? No, es que no es que sean equivocados, el concepto es otro. Ya, El concepto es que ciertos delitos exigen cumplimiento de ciertos protocolos. Y el delito de torturas y apremios ilegítimos exige el cumplimiento de análisis médico-legal en conformidad a esos protocolos que mencioné. Entonces, claro, cuando esto se analizó en una primera instancia por el orden militar, ujú, no debe haber habido o no debe haber estado sobre la mesa o en claro, consideración claro. situaciones de esta naturaleza. Perfecto. Claro, considerando que de hecho lo que se ha ido conociendo con el paso de la semana hasta la muerte de Franco Vargas es que la información fue contradictoria. De hecho, lo dijo, o poco precisa, lo decía el propio comandante en jefe del ejército, ya eso obedecería a esto. Bueno, es que eso de las comunicaciones no tiene interés jurídico Ujú, necesariamente, entiendo. porque quizás la forma de cómo ha reconocido el comandante y jefe que se ha expresado este hecho en las distintas instancias por el orden militar, no sea o no tenga la misma impresión el fiscal militar que estaba investigando en ese momento. Quizás para el fiscal militar esto en su línea, digamos, de investigación estaba claro y no hay ningún problema en la comunicación. Pero eso no tenemos cómo, digamos, saberlo, por lo tanto también sería aventurado opinar al respecto. A ver, dentro de lo que fue la definición del tribunal y los argumentos también que entregó la Fiscalía Regional en este caso para que se decida o se desestimara lo que finalmente sucedió, la petición de la ministra en visita Jenny Book de que fuera en justicia militar y no en justicia civil o en sede civil, digamos, esta investigación. Uno de los argumentos era la Convención de Derecho, los acuerdos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Creo que ahí había un punto en particular. ¿Hay otros argumentos que la Fiscalía alude en términos de que tiene que ser la Fiscalía la que investigue este caso o que sea en la justicia civil? Sí, hay dos líneas argumentativas que tal cual como lo dije en la audiencia, ni siquiera son creación del Ministerio Público ni son argumentos que nosotros hayamos creado a propósito de esta causa. En caso Lo particular. que hicimos fue tomar los fallos de la Corte Suprema, y hay dos en particular que se dictaron el año pasado, que si usted los ve son exactamente o van en una sola línea, que en primer lugar es reconocer la calidad especializada de la justicia militar. Y como justicia especializada hacen un análisis de ambos fallos, esta debe ser o aplicarse de manera estricta, o sea, de manera restringida.
y solamente en el orden de bienes jurídicos de carácter militar. Esto lo discurre en base a dos casos, uno que ocurrió en Castro, vinculado a un delito de violación, ¿cierto? Que donde en un recinto militar se produce la violación de una persona Ujú. entre militares. Y también se discurre en esto en otro fallo en relación a un delito de lesiones que se causan entre un militar a otro al interior de un recinto militar o en una práctica, ¿cierto? Militar, esto en Ritoque, si no me equivoco, en la quinta región. Bueno, ¿qué tienen en común ambos casos? Que en ambos casos efectivamente estamos en presencia de situaciones que ocurrieron entre militares. Ujú. Recordemos que los conscriptos En recinto están militar también. asimilados a los militares de acuerdo al Código de Justicia Militar, el artículo 6. Sí, Y además, en ambos casos son delitos que pudiésemos catalogar como delitos comunes. ya. Y en ambos casos, lo que señala la Corte Suprema cuando se trabó la competencia, porque eso es lo que ocurrió en esos casos, es que efectivamente ese tipo de delitos, lesiones, violación, no tienen nada que ver con el orden militar. Por lo tanto, no tienen nada que hacer en la justicia militar. Independiente que haya sido Eh, entre funcionarios de las Fuerzas Armadas, digamos. claro, claro. Y esto es una interpretación restrictiva que hace la Corte porque efectivamente una cosa puede ser la seguridad nacional, otra cosa puede ser la divulgación de Claro, secretos, otro puede ser que haya alguna cuestión que efectivamente busque un bien jurídico que tenga este carácter claro. O tiempos de militar. guerra, ¿para qué decir? Ese escenario también. Claro, no, ¿para qué decir en situaciones como esa? Entonces, claro, acá nos encontramos en una situación similar, porque los delitos efectivamente que están en estos momentos sobre la mesa o que se están investigando no tienen que ver con el orden militar. Tienen más bien con conductas que estarían en el Código de Justicia Militar o trabajándose o viéndose por la justicia militar solamente porque ocurrieron, digamos, en el marco de un trabajo entre conscriptos o de instrucción a conscriptos, pero no porque efectivamente tengan que ver con o tengan vinculación a un bien jurídico del orden militar. Esa es una de las cuestiones que fue recogida efectivamente por el tribunal, como lo había dictado la misma Corte Mm, Suprema el año recién pasado. Los dos fallos que le menciono son claro. del año O sea, pasado. hay un Marzo y julio. precedente que podría justamente definir y determinar por parte de la Corte Suprema de que la justicia civil debería ver este caso. Precedente solamente, Sí, tendré que ver el caso en su mérito, digamos. sí, yo le diría que desde el año 2014 hacia adelante viene esta tendencia en el orden en el cual estoy explicando las cosas. Y otro argumento que para nosotros es un argumento potente y fuerte es el grado de garantías y derechos que tienen principalmente las víctimas, por cierto también los imputados, pero acá lo enfocamos desde las víctimas, Sí. en el marco del sistema actual que rige la justicia civil o común. Porque si usted se fija, la víctima o las víctimas no tienen hoy acceso, por ejemplo, a las diligencias o a los antecedentes de investigación, como sí lo tendrían, ¿cierto?, en el marco de la justicia actual. Claro. Tampoco tendrían derecho o ni siquiera A guardar silencio mayor acceso. los imputados. Claro, Por pero ejemplo. imagínense también la unidad de víctimas. Nosotros desde el primer momento, y así lo dijo el abogado querellante, el abogado que contrató la madre de Franco, ¿cierto? Señaló que la única institución que se había acercado a la familia de manera rápida y humana era la Fiscalía. Y tal cual como lo dije en otra oportunidad, no lo hicimos ni de buena persona ni por alguna otra cuestión. Lo hicimos porque es nuestra Claro. obligación. Nuestra Como actuar obligación, de oficio efectivamente, se diría, respecto de las ¿no? víctimas. ¿Perdón? Es como, yo sé que no, pero haber actuado, entre comillas, de oficio, el haberse acercado inmediatamente con la familia de Franco Vargas, ¿podríamos entenderlo así? Es nuestra obligación. Ya. Frente a cualquier delito, cuando se presentó la denuncia, lo primero que hicimos nosotros fue efectivamente ubicar a las víctimas, contactarnos con ellas, y eso lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, porque el número de Ujú. víctimas parece que, digamos, va creciendo o es más o menos Sí, numeroso. Entonces, claro, todo esto no existe en la justicia militar, claro. efectivamente. Y es más, la madre de Franco en nuestro sistema actual es víctima, es considerada como víctima. El artículo 108 del Código Procesal Penal señala que ella es víctima. Y ella se está viendo siendo civil, ella no ha sido nunca militar, no es militar ni tiene interés en ser militar. Ella se está viendo arrastrada como víctima a un proceso Ujú. en justicia militar
cuestión que Sí. hay norma expresa, digamos, que dice que no debe ocurrir. Otro punto ahí, fiscal Carrera, y agradeciendo también las explicaciones y esto, que obviamente la Corte Suprema va a dirimir, más que tendrá, va a dirimir, va a definir finalmente esta controversia jurídica, digamos, pero la solicitud que hace la madre de Franco Vargas de que el caso de la muerte de su hijo se dé en la justicia civil y no en la justicia militar. Ella habla de desconfianza de la justicia militar. ¿Es un elemento que podría sopesar, evaluar también la Corte Suprema eventualmente, como parte querellante, más allá de que sea la madre? Bueno, la verdad es que la única palabra que habría que sacar en ese análisis es de la desconfianza. Ok. Acá estamos haciendo un análisis netamente Sí, es jurídico. que ella ha Eh, hablado de confianza, pero entendiendo el punto que usted me dice. Claro, esto es un análisis netamente Ok. jurídico, donde sí hay un punto que ella quizás es lo que quiere expresar, por cierto, es que en este sistema tiene más garantías y derechos. Eso es una realidad y creo que no lo va a discutir nadie. Desde el acceso a un psicólogo, desde el acceso a prestaciones de la unidad de víctimas, hasta cuestiones como pedir copia de cualquier diligencia o estar presente incluso en alguna diligencia. Ujú. Entonces, esa, evidentemente, quizás eso es lo que quiere transmitir y jurídicamente, efectivamente, tiene toda la razón. Y además la Corte Suprema, reitero, en los últimos fallos ha ido efectivamente en esa línea. Ya. Todo lo que estoy diciéndole ahora es lo que señalan los fallos, efectivamente, de la Corte Suprema del último tiempo. Entonces, creemos que hay argumentos sólidos como para esperar un pronunciamiento de la Corte Suprema, Ya. entendiendo que el Ministerio Público no es quien define esto. Nosotros damos nuestro parecer y Hace lo la damos solicitud. ahora, claro, una vez que ya hablamos esto en audiencia. Efectivamente, hasta antes de la audiencia no nos habíamos referido efectivamente a esta situación, pese a que estábamos haciendo diligencia, no habíamos contactado con la víctima y estábamos haciendo varias cosas, pero Sí. nos parecía prudente, digamos, no generar falsas expectativas y esperar estas resoluciones del tribunal. Fiscal, usted aclaraba muy bien que hasta que se dé la definición por parte del máximo tribunal, la Corte Suprema, las diligencias por parte del Ministerio Público, la Fiscalía Regional no han parado, pero sí evidentemente van en el carácter de prudente. Solicitarían eventualmente, Correcto. si esto se dirime, la exhumación del cuerpo de Franco Vargas. Me imagino que han tomado declaraciones. ¿Cómo ha sido también ese proceso que han llevado a cabo hasta el minuto? Sí, estamos trabajando esta causa con la Policía de Investigaciones. En un comienzo, si bien es cierto, las causas de una región determinada, todas están a cargo del fiscal regional de esa región, y uno va determinando dentro de los fiscales que son adjuntos a su cargo a quién va dándole la responsabilidad en cada una de las causas. Pero la responsabilidad de todas es del fiscal regional. Ujú. Y en ese entendido, quien había sido designado por mí para esta causa era el fiscal Anatol Larrabeiti, que es el fiscal jefe hoy de la Fiscalía Local de Arica. Ahora, luego se dictó una resolución por parte del fiscal nacional, que es una resolución que me designa a mí directamente, por aplicación del artículo 19 de nuestra ley orgánica, como el fiscal a cargo. Por lo tanto, hoy, independiente de que antes, si bien es cierto, lo era por ser una causa de mi región, hoy día el fiscal nacional ha querido dar una señal también en este tema, y elevar, digamos, a una categoría distinta Sí. que es responsabilizar directamente al fiscal regional de esa Una investigación. Y esa señal, situación está perdón, ahora. fiscal, una señal, designarlo usted, fiscal regional, a cargo de esta causa, para entenderlo, una señal en términos de la connotación pública que ha tenido el caso, de lo que podría abrirse con este caso, porque recordemos, está la muerte de un conscripto, pero también la situación de salud del resto de sus compañeros y una serie de informaciones que dejan muchas dudas, digamos. ¿Es por eso que se toma esa señal desde el fiscal nacional? Sí, no me cabe duda que es una forma de elevar la importancia de esta causa dentro de nuestro sistema. Porque incluso por artículo 19 muchas veces se designa un fiscal de una región distinta. Claro. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando hay varias regiones que podrían tener competencia en una causa, a veces el fiscal decide y elige a uno de ellos. Hay otras situaciones de que para mayor transparencia se designa un fiscal regional de otra región. Claro. Acá Claro, quedó por en la ejemplo, misma la región, región de evidentemente, la procedencia causa. de, en este caso, Franco Vargas, podría ser un ejemplo. Claro, podría ser un ejemplo. Entonces, acá efectivamente la Fiscalía Nacional quiso elevar efectivamente, es una señal, no cabe dudas de la importancia que se le da
a que se aclare efectivamente este hecho. Fiscal Mario Carrera, nos quedan unos minutos. Quiero aprovechar esta conversación y agradeciendo también la explicación y a la espera de lo que vaya a ser la definición de la Corte Suprema sobre este caso, preguntarle por un juicio y una investigación que ya está en juicio oral. Tiene que ver con el clan de los Gallegos. Ha habido todo, bueno, nos tocó conversar también al respecto cuando se tuvo que dar esta audiencia de aplicabilidad, el tema tecnológico, eso se resuelve. Ahora, ¿cuánto tiempo podría durar este juicio y en opinión suya, como fiscal regional, cómo ha seguido un juicio que va a ser complejo, largo y por sobre todo bien delicado? Sí, este juicio es complejo, no solamente por los delitos, no solamente por el tipo de imputado o acusado, sino que también por el número de ellos. Acá son 38 los que están yendo a juicio. Hay coordinaciones, por lo tanto, que son complejas de hacer en la práctica. Pero hemos tenido un tribunal que en estas semanas ya de inicio del juicio ha llevado el control de la audiencia y la ha dirigido muy bien. Ujú. A ver, eso a veces no es fácil, entendiendo la cantidad, ¿cierto?, de intervinientes. Pero la dirección del juicio, que está a cargo en este caso de la juez presidenta de la sala, magistrado Sara Pizarro, ha sido bastante correcta, ha dado la oportunidad y los tiempos justos, prudentes y necesarios para que cada interviniente vaya anunciando, ¿cierto?, sus distintas alegaciones. Y eso nos pone en una instancia donde creemos que el juicio va a ser más rápido de lo que nosotros habíamos proyectado Ya. Había inicialmente. proyectado hasta 6 meses más o Que menos. pues, creemos que no menos de 4, pero ya estamos al principio nos habíamos planteado 8 meses de duración, pero creemos que por la dirección que ha dado el tribunal es probable que esto termine o vaya avanzando más rápido. De Ujú. hecho, hasta la fecha ya estamos en las declaraciones de los acusados. Han declarado o renunciaron a su derecho a guardar silencio Sí. 6 de ellos. Y esta semana vamos a terminar con esa instancia para ya la próxima semana derechamente comenzar con la prueba del Ministerio Público. Eso no estaba en nuestros planes porque efectivamente pensábamos que podía ser mucho más, podrían haber demoras mucho más extensas. Pero reitero, la dirección del tribunal ha estado a la altura de lo que nosotros esperábamos en el presente juicio. Sí. Fiscal, en algún minuto usted mencionaba como Fiscalía Regional y esperaban, porque no depende, digamos, de ustedes, que no se presentaran por parte de las defensas de los imputados recursos como el que fue la situación de telemático, híbrido o no, que finalmente se resuelve. Se han presentado, más allá que me imagino que porque al presentar recursos por parte de la defensa se puede ir dilatando muchas veces el proceso mismo, se han presentado mayores recursos. Recuerdo yo que varios de los imputados, de hecho, tienen un abogado defensor y eligieron un abogado defensor en su minuto. Sí, hoy día la mayoría de los imputados o de los acusados están siendo representados por defensores penales privados, cuestión que hasta hace 3 semanas era distinto, la mayoría estaba con la Defensoría Penal Pública. Sí. Bueno, respecto a los recursos que puedan interponer las defensas o los intervinientes, la verdad es que nosotros somos gente de derecho, no podríamos molestarnos, digamos. Uno puede tener a veces una percepción de que ojalá ciertas cuestiones no se debatieran tanto y se zanjaran más rápido, pero evidentemente cada interviniente y cada abogado tiene sus facultades para presentar los recursos que estime pertinentes. Ujú. Menos mal que se agotó esta discusión que tuvimos y que hizo que el inicio del juicio haya sido un poco accidentado. Creo que mi crítica más bien iba a otro lado. Después de 2 años de investigación, donde dijimos hace más de 2 años, reitero, la problemática que podía significar la realización de un juicio de esta naturaleza en las condiciones En varios que sentidos. se podían producir, el hecho de llegar al mismo día del juicio, ¿cierto?, manteniendo esas dudas y problemas, la verdad es que es una cuestión que demuestra que como Estado no estamos resolviendo estos temas rápidamente. Y estos temas podrían haber tenido o haberse resuelto en sede legislativa, ¿cierto? De hecho, hay algunos recursos que van en esta línea, pero desgraciadamente los tiempos muchas veces de tramitación de los proyectos son de una velocidad que no es la que a veces Claro. esperáramos o quisiéramos. Entonces, pero creo que lo que ha pasado en este juicio, en cada una de sus etapas, porque hemos tenido, la verdad es que hemos puesto en tensión al sistema desde el día uno en esta causa. Creo que se han sacado muy buenos ejemplos en cuestiones que hay que mejorar, que como Estado debemos mejorar y recordar que la Fiscalía ha tenido muy buenos resultados en el resto del país también.
y por lo tanto vamos a empezar a ver juicios con posterioridad de esta misma naturaleza en otras regiones. Entonces, Sí, ojalá no lleguemos a esos juicios y a esas claro. instancias si lo que hemos o que Interesante debemos eso, haber aprendido fiscal en esto. Carrera, y para cerrar, ¿este juicio de los gallegos puede marcar un precedente para otros eventuales juicios de esas dimensiones en términos del crimen organizado? De estas características, me Bueno, refiero. reiterando lo que hemos vivido en el marco de este juicio, en los 2 años, más de 2 años ya que llevamos, efectivamente ha servido de guía o de ejemplo en distintas materias. Le voy a dar una situación. Hoy día no se cuestiona, por ejemplo, que ciertas personas que han sido detenidas en una región se les traslade a otra por delitos vinculados a crimen organizado. Eso acá costó muchísimo en esta causa. O sea, no nos olvidemos de eso. También hubo recursos de amparo, al principio se acogieron, se devolvió a algunos de los acusados a la región, pero hoy día ya creo que es un tema superado. Los fallos de la Corte Suprema ya han zanjado este punto y hoy día efectivamente hay ciertos bienes jurídicos como la seguridad de la comunidad en su conjunto que amerita efectivamente que ciertas personas que han sido privados de libertad se les traslade a otro centro. Hay que interpretarlo estrictamente, tiene que ser en casos muy necesarios, pero ya es un estándar que se superó. Eso comenzó a discutirse precisamente a partir de este juicio. Luego tuvimos el problema con la entrega de los sobres, ¿cierto?, a la Defensoría Penal Pública con los datos de los testigos, ¿cierto?, reservados, incluso de los agentes encubiertos. Recuerdo. Eso hoy día se traduce en un proyecto de ley para evitar esa situación Sí, que se quería donde revelar la identidad a las defensas, en este caso, de los testigos protegidos. Que, claro, con la y implicancia eso que hoy podría tener eso, digamos, que es todo lo contrario a lo que se busca con el concepto de testigo protegido. todo lo contrario a lo que se busca. Entonces, hoy día hay un proyecto que ya está en su última etapa, precisamente que regula esta situación y que deja esa responsabilidad a los fiscales regionales. O sea, ese sobre va a quedar en poder del fiscal regional y de ahí, si hay una fuga, sabemos a quién ¿Cuál es la responsabilizar responsabilidad? de ello. Ujú. Entonces, así que si usted me pregunta si esta causa ha traído, digamos, algunas discusiones o ha resuelto algunos problemas, me parece que sí, porque esta causa ha tensionado al sistema desde un principio. Y hay otras cosas también, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública, voy a decirlo derechamente, tienen contratos muy estrictos con sus defensores licitados. Entonces, por ejemplo, ellos no tienen la posibilidad de otorgar pasajes o viáticos si es que, por ejemplo, les trasladan a un imputado y Otra que región. está en otro penal. Y a veces las comunicaciones por sistema de Zoom u otras no son todo lo claras que pudiese ser. Entonces, también tenemos que como Estado no dejar de perder nuestra vista en los derechos de las personas que están privadas de libertad delito, y sin importar el delito que hayan cometido. Sí. Entonces, creo que ahí también hay una enseñanza en que quizás también en lo que se refiere a la Defensoría Penal Pública debiese haber cierto algún tipo de margen para que si un defensor le trasladan a su imputado a otra región, bueno, en un marco de tiempo quizás pueda ir a conversar y entrevistarse con él, Claro. quizás no a cada rato, quizás de manera regulada, pero también eso es respetar el marco del Estado de Derecho. Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota. Fiscal, nuevamente gracias por su tiempo, por conversar de estos temas. Nos quedamos muy atentos, por supuesto, que le vaya muy bien, fiscal. Bueno, muchas gracias a ustedes por la preocupación y a su servicio como siempre. Estamos en Hasta luego. contacto. Gracias, hasta luego.